Bueno, bienvenidos a esta mesa redonda. Nosotros en este momento tenemos dos mesas redondas, se los recuerdo, no hay riesgo de que se vayan a la otra. Tenemos esta mesa redonda sobre la habitación del hombre dentro de la casa común, centrada fundamentalmente en la arquitectura, y en una arquitectura centrada en la persona. Y en la sala de grados tenemos la mesa sobre ciencia y tecnología en clave de ecología integral. Bien, tenemos una mesa redonda estupenda. La modera don Felipe Samarán, al que voy a presentar, y él presentará al resto de ponentes. Felipe Samarán es director de grado de arquitectura en esta casa, en la Universidad Francisco de Vitoria. Estudió arquitectura en Darmstadt y en Madrid, donde se graduó, no voy a decir el año, aquí lo tienen, está estupendamente. Y ha mantenido dos actividades muy importantes en su vida. Una es la cooperación, muy atento a la cooperación, especialmente en Nicaragua, al principio de su carrera, pero después, sobre todo, los estudios de arquitectura y la creación arquitectónica. Tiene varias obras de calado, pero yo pues voy a destacar una que es la capilla de la Universidad Francisco de Vitoria, como su obra hasta el momento más importante, dentro de que hay otras muy notables. Bueno, Felipe y todos, muchas gracias, de verdad, y gracias por asistir. Ahora. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Quiero empezar pidiendo disculpas porque teníamos 3 invitados y uno de ellos, Salvador Rueda, no va a poder estar con nosotros por un problema de salud familiar y disculpa su asistencia y nos manda su cariño. Hoy tenemos con nosotros a 2 personas que pueden iluminar este tema con muchísima ciencia a sus espaldas y con muchísimo que decir en el panorama nacional. A mi izquierda tengo a don Luis Irastorza Ruy Gómez, que es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Politécnica y licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Pontificia de Comillas. Es medalla al mérito profesional del Colegio Nacional de Ingenieros de Caminos de 2013. Es miembro del Comité de Ciudades, Territorio y Cultura de dicho colegio. Es miembro de la Comisión Ejecutiva de Urban Land Institute y de Oriens y cuenta con una dilatada experiencia en el desarrollo de proyectos a gran escala, tanto nacionales como el proyecto de la prolongación de la Castellana, que da para una sesión entera y que bien merecería la pena que le escucháramos sobre ello, o como internacionales en Filipinas y en Noruega, y en empresas del sector de la construcción y de banca, entre otros. Además, ha colaborado con numerosos artículos y publicaciones y es uno de los 6 ingenieros vivos, autor de Ciudades del siglo XXI y coautor de Energía y Ciudades de 2017 y de Cambio Climático y Pueblos Indígenas en 2019. Actualmente es socio director de Tecnopen y se dedica al asesoramiento energético de la edificación. No sé si merece la pena que presente primero a uno que intervenga y luego al otro, porque así lo tengo fresco, si os parece. ¿Vale? Don Luis. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la Universidad Francisco de Vitoria y a Felipe pues, por la invitación a poder compartir mis ideas y mis propuestas. Bueno, yo voy a hablar de 2 temas, bueno, de un tema fundamental que es la transición, la transformación de las ciudades, ¿no? ¿Cuáles son los motores de la transformación de las ciudades? Y luego, con una visión bastante holística al principio, pero luego voy a entrar en cómo se hace esto, porque el debate ya, dónde hay que llegar lo tenemos todos bastante claro, ¿no? Yo creo que, vamos, desde hace muchos años ya, incluso, ya lo hemos visto anterior, la Laudato Si, hay que llegar a un límite de la descarbonización, los objetivos de la Agenda 2030, pero bueno, yo lo que quiero es explicar, en una zona geográfica, que es la Unión Europea, y en un sector que es el sector de la edificación, ¿qué supone esto? Que supone una revolución muy profunda. Bueno, la primera cuestión sería los grandes motores de la transformación de las ciudades en el futuro. Sin duda hay 2. Uno es la transición hacia una economía verde y el otro sería sin duda la digitalización e inteligencia artificial, que tiene un efecto muy sustancial sobre la vida de las personas y sobre la transformación de las ciudades.
En la transición hacia una economía verde es un tema poliédrico con una gran cantidad, muchas dimensiones, ¿no? Entonces, en primer lugar, bueno, el diagnóstico más importante, sin duda, son los informes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, del IPCC. Ha habido 6, desde el 90 hasta el último 2021 a 2022. Y vamos a decir eso en cuanto a, o sea, digamos, tiene 3 partes, ¿no? Bases científicas, impactos y vulnerabilidad. Luego hablará Efrén de ese tema, muy relevante, la adaptación al cambio climático y la mitigación, que es cómo reducimos las emisiones, porque estamos en un momento que hay que actuar de una manera muy urgente, como ha quedado claro en la charla anterior. Bueno, también hay otros informes de la Organización Meteorológica, o sea, informes recurrentes de la Organización Meteorológica Mundial, de Copernicus, que es la Organización Meteorológica de la Comisión Europea, del Instituto Británico o de la EMET, de la Agencia Española de Meteorología. Y aquí traigo a colación, bueno, pues Copernicus en el 5 de junio de 2024, es decir, hace 6 días, midió, o sea, digamos, estableció, publicó, no midió, o sea, ha medido el incremento de temperatura en la Tierra, en la superficie de la Tierra y del océano, más 1,63 grados. Acuerdo de París habla de más 1,5, como mayores esfuerzos, más 2. Estamos más 1,63, hay que tener en cuenta que estamos en la fase niño. La fase niño supone mayor temperatura, es decir, que no es la temperatura media, la temperatura tiene una oscilación aleatoria, pero bueno, te quiere decir que estamos donde estamos ya, ¿no? Creo que hace 15 años este tema habría llevado bastante tiempo y transparencias, etcétera, y explicaciones. Creo que hoy ya tenemos experiencia personal, ¿no? Las olas de calor, o sea, en 2003 hubo una ola de calor en Europa con un periodo de retorno de 30.000 años, es decir, que una vez cada 30.000 años tendría que ocurrir, ya en 2003, y estamos experimentando de alguna manera olas de calor en España, sequía, aumento del nivel del mar. O sea, yo creo que es una experiencia personal, ya no hace falta modelos, etcétera, ya lo estamos viviendo, ya no hace falta que a cada uno se lo explique. Además, incluso ya la Iglesia ya ha dicho que esto es urgente, ¿no? Solamente por cuantificar de alguna manera de qué estamos hablando, vamos a hablar de las previsiones climáticas del IPCC. Son modelos climáticos muy sofisticados, calibrados, y yo creo que es el estado del arte, ¿no? Y entonces lo que viene a decir es, voy a sintetizar qué supone el más 1,5 grados. Estamos en más 1,63, pero no es fase niño, digamos. Probablemente estaríamos, si lo analizamos a nivel una serie más larga, estaríamos en más 1,3, más 1,4, pero para conseguir que no aumente la temperatura de la Tierra en más 1,5 grados y no haya un sobrepasamiento de más 0,3 grados, es decir, que no llegáramos a 1,8, ¿qué es lo que queda por emitir de emisiones de gases de efecto invernadero? Pues habría que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 75% en 2050, un 75%. Y recuerdo que no han disminuido nunca hasta ahora. Las emisiones netas nulas del mundo tendrían de CO2, de dióxido de carbono, que es uno de los gases de efecto invernadero, pero no es el único, es el más relevante, tendrían que anularse en 2050 a 2060, es decir, 30 años, vamos a decir. Las emisiones acumuladas de dióxido de carbono desde el año 2024 hasta que fueran cero, máximo serían 550 gigatoneladas. Emitimos 44 ahora mismo a nivel mundial, es decir, 12, 13 años para 1,5 grados con un sobrepasamiento ya de más 0,3 grados. Y para 2 grados, lo que quedaría, digamos, tendríamos que eliminar las emisiones, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 64%, es decir, 2/3 de las actuales habría que reducir. Las emisiones netas mundiales cero, tendría que ser cero de CO2, de dióxido de carbono, en 2070 a 2075, y emisiones acumuladas mundiales de CO2 hasta conseguir el net cero, el cero neto, 720, y son 44 millones de gigatoneladas, o sea, miles de millones, una gigatonelada es 1.000 millones de toneladas. Bueno, lo que quiero decir que la urgencia yo creo que queda bastante clara, digamos, ¿no? O sea, y sobre todo porque estamos como he dicho yo, en emisiones de 44 gigatoneladas y todavía no han disminuido nunca a nivel mundial. Sí, a nivel de determinadas, de Europa, de Unión Europea, de Estados Unidos, sí, pero a nivel mundial no han disminuido.
Bueno, ha habido varios acuerdos políticos mundiales muy importantes. Fue el Acuerdo de Kioto en el año 97, que solo afectaba a las emisiones de los países desarrollados. El Acuerdo de París, sin duda, fue un hito muy importante, el año 2015, donde se establecieron estos objetivos del más 2 grados como máximo, como un compromiso de 194 países, y hacer los mayores esfuerzos para más 1,5 grados, que ya vemos que estamos con sobrepasamiento. Ya no se puede conseguir más 1,5 grados sin sobrepasamiento. Vamos ya más 0,3 grados, con un esfuerzo muy grande. Están las cumbres climáticas, las vamos viendo cada año. Tenemos la de este año es en Bakú, Azerbaiyán, donde se reúnen los gobiernos para tomar decisiones, en mi opinión, muy lento todo este proceso. La importancia de las actitudes y de los compromisos de Estados Unidos, de China y en menor medida de la Unión Europea, que entre los 3 bloques suponen más del 60% de las emisiones, pero de las acumuladas en el entorno del 90%, es muy importante, lógicamente, con sus compromisos. Ya hablaremos del de la Unión Europea. Bueno, pero en síntesis, cualquier acuerdo, digamos, de eliminación de las emisiones supone lo siguiente. Los países industrializados, entre los cuales obviamente está España, dentro de la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Australia, tienen que conseguir la neutralidad climática en el año 2050. En neutralidad climática no de CO2, sino de gases de efecto invernadero y también de CO2 en 2050, que es por otro lado es el compromiso de la Unión Europea. Otra cosa, veremos lo que eso significa. Además, China tendría que adquirir un compromiso cuantitativo y supervisable, porque ahora el compromiso que tiene a nivel, digamos, internacional, frente a la ONU, frente a la Comisión Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático, es de que las emisiones tocarán el límite máximo en 2030. Ese es el único compromiso. No hay un compromiso cuantitativo y verificable y es el máximo emisor ahora mismo. Hay que tener en cuenta que hay una gran asimetría de los efectos del calentamiento global. Este domingo publicó un periódico nacional la desaparición de unas islas en el Panamá, las islas de Gunayala. Yo es que escribí un libro del año 2019 sobre esa desaparición de una cultura milenaria, porque el aumento del nivel del mar está aumentando a 4 milímetros cada año y se está acelerando, y son unas islas, digamos, que tienen muy poca cota. Luego ya vemos que hay una gran asimetría de todos los efectos. Un pequeño aumento de temperatura puede incluso beneficiar a algunos países y perjudicar a muchos. Hay un tema que es trascendental, que es la deuda histórica. O sea, las emisiones, hay un límite de emisiones, aproximadamente 3.000 gigatoneladas, pero quedan pocas, quedan 500, 600, 700, en fin, en función de los objetivos que tengamos, y hay una deuda histórica, es evidente, ¿no? Y esto no habrá solución mientras no abordemos esta cuestión, que no es nada fácil, ¿no? Y luego está la capacidad tecnológica y financiera. Lógicamente hay una apuesta muy grande por liderazgo tecnológico. Bueno, hay un tema muy relevante en esta competencia tecnológica, pues que vamos a pasar de la dependencia de los hidrocarburos a la dependencia de los minerales críticos. Digamos, además que los hidrocarburos están bastante dispersos en la Tierra, tanto el petróleo, carbón o gas, son los 3 hidrocarburos fundamentales que suponen más del 80% de la energía. Vamos a pasar a los minerales críticos, probablemente en un periodo de 15, 20, 25 años, el litio, níquel, cobalto, neodimio, tierras raras, mucho más concentrados. Y además hay una apuesta por las tecnologías, tecnologías solares, baterías, vehículo eléctrico, gases descarbonizados como el biometano para el transporte, etc. Bueno, en síntesis, el marco regulatorio, los objetivos del marco regulatorio están absolutamente claros, pero esto va a suponer una transformación de la economía de una magnitud que no hemos vivido ni nosotros ni nadie que conozcamos. Luego hablaré un poco de qué significa esto en la edificación. Bueno, algunos comentarios finales. Se empieza a detectar un cierto rechazo en algunos colectivos, agricultores, algunos partidos políticos, población en general, pero es que no hay opción. Es evidente que este tema hay que abordarlo, obviamente de una manera transversal e incorporando a todos los grupos, pero no hay opción, porque, vamos, lo de Gunayala, Bangladesh, el delta del Nilo, son efectos que afectarían a millones de personas.
En Europa, bueno, por suerte, en las elecciones del... Bueno, no suerte, digamos, hemos votado el domingo. Bueno, pues parece que el Pacto Verde, que es la transición de la Unión Europea, está basada en un documento, una cantidad de documentos enorme, que es el Pacto Verde. Pues parece que las mayorías pro-europeas y pro-pacto siguen, digamos, ¿no? Y bien, el segundo tema sería la digitalización e inteligencia artificial. Aquí hay dos grandes hitos, uno en el año 96, dos grandes hitos de la inteligencia artificial que no podemos olvidar, que es uno en el año 96-97, cuando se enfrentó Garry Kasparov con IBM Deep Blue. Se enfrentó dos veces, año 96, ganó Kasparov 4-2, 3 victorias, 2 empates y una derrota, pero el año 97 Deep Blue, mejorado, ganó a Kasparov. Entonces, yo creo que es un hito histórico, 97. Y el siguiente hito es el año 2016, donde en el juego Go se enfrentó Lee Sedol, campeón del mundo. El juego Go es el juego más antiguo del mundo, 2500 años, tiene un número de posibilidades que es de 10 elevado a la 170, un 1 con 170 ceros detrás. El número de partículas en el universo es de 10 a la 80, para que no hagamos, o sea, sería un universo de universos y eso 10.000 millones de veces, para que hagamos una idea. Entonces, en las universidades donde se estudia inteligencia artificial, en los años 80 y 90, y tengo varios compañeros que lo hicieron, se consideraba que jamás la máquina podría ganar al hombre en juego Go porque nunca no habría tiempo material para un cálculo de posibilidad, ni siquiera millones, miles de millones de veces más bajo. El ajedrez tiene 10 a la 80. El Go 10 a la 170, pues le ganó 4-1 la máquina en el año 2016. Yo seguí estas partidas una a una porque había vivido en Asia y había aprendido a jugar al Go. Y bueno, pues en mi casa se hizo un minuto de silencio el día que perdió Lee Sedol. Bueno, vamos, o sea, mis hijos me preguntaban por qué, pero vamos, yo antes de comer y cenar, el día que perdió, eso, el 3-0, digamos, ¿no? Porque fue 1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 4-1. Vamos, hicimos un minuto de silencio, comida y cena. Bueno, la transición, digamos, la digitalización es esencial para la transición energética, vehículos autónomos, procesos industriales complejos. Plantea grandes cuestiones la inteligencia artificial, pero bueno, pero eso es una realidad, ¿no? Hay que gestionarla, pero es una realidad. Presenta un desafío muy grande por el autoaprendizaje a una gran cantidad de puestos de trabajo, pero yo diría que a lo mejor al 70-80% de los puestos de trabajo administrativos, de ingeniería, a la mayor parte de los trabajos se plantean porque el autoaprendizaje, como vimos cuando le ganó AlphaGo a Lee Sedol, es muy potente. Bueno, hay otra serie de cuestiones que hay que tener en cuenta, pues la recuperación del papel del Estado frente al mercado. El mercado ha demostrado un gran fracaso para mí en tres partes, digamos. En la crisis climática es un fracaso del mercado. El mercado no valora o no valoriza, digamos, los efectos medioambientales a medio y largo plazo. Es un gran fracaso del mercado. La crisis financiera fue otro fracaso del mercado porque, digamos, el liberalismo económico generó un daño enorme a la economía, y en la pandemia también, que hubo que hacer intervención del Estado, y el Estado, bueno, pues no hubo más otra manera que generar soluciones a partir del Estado. Bueno, entonces voy a entrar en la segunda parte, porque esta es una visión bastante general de lo que estamos hablando, pero ahora voy a hablar de lo que significa esto en un sector como es la edificación y en la Unión Europea. Voy a aterrizar las ideas generales en un sector y en una zona geográfica que es nuestro entorno, digamos. Vamos a ver. Para todos los sectores, para el resto de sectores, el sector industrial, para el sector, digamos, de transporte, para todos los sectores sería la misma hoja de ruta, distinta, pero conceptualmente igual de compleja. Bueno, pues la edificación tiene dos grandes problemas, ¿no? Uno, el de siempre, que es la vivienda digna para todos. Es un derecho constitucional y es evidente que hay problemas muy serios de accesión a la vivienda, y esto requiere políticas estables.
Pero hay otro problema que viene, digamos, que es el que voy a hablar yo, que es la neutralidad climática de la edificación, ¿no? La edificación supone en la Unión Europea el 40% del consumo de energía final y 36% de las emisiones derivadas de la energía. Y en España alrededor del 30%. Es decir, que no hay neutralidad climática, que es un objetivo necesario a 2050, sin neutralidad climática de la edificación, que supone muy fuerte. Y eso sin considerar el ciclo de vida, sin considerar la fabricación de los materiales, ni la demolición y reciclado de los mismos. Bien, los antecedentes legislativos son muy complejos, digamos, o sea, vamos a decir, la Unión Europea tiene una estrategia básica la política, digamos, de transición, es la política más sólida y más estable de los últimos 25 años. Empezó con la ratificación del Protocolo de Kioto en el año 2002, que suponía reducir el 8% las emisiones en el 2008 a 2012 sobre el año 90, el régimen de comercio y derechos de emisión, la estrategia de energía y clima. Bueno, voy a pasar eso rápido. El 2019, lanzamiento del Pacto Verde Europeo, que en estos 5 años lo que hemos estado es montando la Unión Europea ha estado montando ese Pacto Verde y una serie de medidas en todos los sectores. Y yo creo que el año 2021, como consecuencia del Pacto Verde, aprobó la Ley Climática Europea. La Ley Climática Europea obliga a la reducción de emisiones en un 55% en 2030 en comparación con 1990 y a la neutralidad climática en 2050. Como he dicho, es una necesidad. Ese Pacto Verde se ha desarrollado en una serie de directivas entre el año 2021 y 2024 y reglamentos muy prolijo. En España también tenemos una ley de cambio climático y transición energética que nos obliga a la neutralidad climática en 2050. Ha habido el Plan Nacional Integral de Energía y Clima, el Plan de Recuperación, etcétera. Muchas medidas. Pero entonces, centrando ya en la edificación, en la Unión Europea están las directivas de eficiencia energética en la edificación, desde el 2002, 2010, 2018. En 2010, por cierto, se exigía que en 2020 todos los edificios fueran de consumo casi nulo y cada Estado miembro tenía que establecer que era un edificio de consumo casi nulo. En España también. Bueno, entonces, marco regulatorio de la edificación, que como digo es el 40% de las emisiones, el 36% de las emisiones en la Unión Europea, 30% en España. Pues el marco regulatorio de edificación, que está recientemente aprobado, porque es muy prolijo, son 4 directivas. Edificios, eficiencia energética. Edificios entra en vigor 29 de mayo, o sea, entra en vigor hace 10 días. Eficiencia energética, septiembre de 2023. Energías renovables, octubre de 2023. Directiva del hidrógeno, todavía no publicada, pero inminente. 3 reglamentos. Reglamento de gases fluorados. Gases refrigerantes de las bombas de calor, que son la tecnología dominante. Reglamento del hidrógeno y gases descarbonizados, el biometano, etcétera, para eliminar el gas y la configuración del mercado eléctrico. Además, la edificación y el transporte entran en un nuevo mercado de derechos de emisión. El régimen de mercado de derechos de emisión ahora afecta solo a la generación eléctrica y a la industria pesada. A partir del 1 de enero de 2027 entrará la edificación y el transporte. Los reglamentos de ecodiseño, que cada vez más exigentes con los equipos de climatización. El marco regulatorio de la taxonomía y en España los certificados de ahorro energético. Bueno, sobre la directiva, solo hablando de una, digamos, para que tengamos un poco de noción de lo que significa, digamos. ¿Qué dice la directiva de edificios? Que es una de las 12 o 13 marcos regulatorios de la edificación que acaba de arrancar. O sea, esto es lo que nos viene para los próximos 25 años, ¿no? Porque hasta ahora hemos estado haciendo análisis, diagnósticos, etcétera, pero acción ha sido bastante escasa. Dice 3 temas fundamentales. Todos los edificios existentes tienen que ser 0 emisiones en 2050. Existentes, no los nuevos. Hasta ahora la normativa hablaba de lo nuevo. Ahora hablo de lo existente. Es decir, que la Universidad Francisco de Vitoria hay que pasar a 0 emisiones, entre otras. Y los 25 millones, bueno, vamos a decir, la vivienda habitual, los 19 millones de viviendas habituales y los 800 millones de metros cuadrados de edificación. ¿Qué es un edificio de consumo casi nulo? Tiene que tener un consumo de energía primaria al menos un 10% por debajo del código actual, emisiones nulas
en el edificio, hay que eliminar las calderas, 10 millones de calderas en España en 2040, 15 años, y toda la energía debe ser producida en el edificio, en una comunidad de energías renovables, en una red de distrito o, digamos, mediante fuentes libres de carbono. Y además, lo que digo, que lo que afecta es a los edificios existentes, que no había ocurrido nunca. Los códigos siempre hablaban de lo nuevo, de lo que no obligaba a rehabilitar. Segundo tema, con una implicación muy grande en el sector de los materiales de construcción, que en España suponen 70.000 millones de euros de facturación, el 5% del PIB. A partir del 2027 hay que hacer una hoja de ruta que establezca unos límites de potencial de calentamiento global en el ciclo de vida del edificio. Esto va a incidir mucho sobre la industria de la construcción, donde trabajan pues cientos de miles de personas. Y por último, España tiene que desarrollar, antes de finales del año 2025, un Plan Nacional de Renovación de Edificios, supervisado por la Comisión Europea, para ver cómo consigue llegar a estos objetivos. Algunos comentarios sobre la directiva. A pesar de que es exigente, ha habido una reducción de ambición de la propuesta de la directiva, la cual yo personalmente he hecho bastantes alegaciones y propuestas, pero ha habido una reducción de ambición sobre la propuesta que hubo de la Comisión y del Parlamento, hombre, por la crisis de Alemania fundamentalmente, ¿no? Por la situación de crisis que hay en Europa ahora mismo, que hemos estado en recesión, crece muy poco, etcétera, ¿no? Otra idea fundamental de la directiva es la intervención, ya lo he comentado, sobre el parque edificado, que es la primera vez en la historia que hay que intervenir sobre el parque edificado. Uno tiene que rehabilitar su casa, su oficina, los centros comerciales, las universidades. Hay que rehabilitar en su totalidad, con un coste pues bastante elevado. En los colectivos vulnerables, claro, esto en principio puede generar, si no se hace bien, grandes diferencias, digamos, porque de hecho las subvenciones que se están haciendo fundamentalmente están beneficiando a colectivos, digamos, con un buen nivel de renta y un buen nivel de cultura y de conocimiento para solicitarlos. Otro tema importante, habrá biometano para la edificación. Digamos, la edificación consume mucho gas, hay que pasar del gas, hay que eliminarlo a bomba de calor o soluciones descarbonizadas. O sea, hay una gran incógnita. No sabemos si habrá biometano o no lo sabe nadie, de hecho. Las instalaciones individuales, o sea, en España hay mucha instalación individual, hay instalaciones individuales y colectivas en los edificios, hay que pasar, antes de descarbonizar, antes de eliminar las emisiones, hay que pasar de individuales a colectivas, eso es claro, eso es una obra en cada casa. O sea, piensen, si en su casa tienen una instalación individual o colectiva, pues hay que pasar a una sala central para luego descarbonizar en global, ¿no? Redes de distrito. Las redes de distrito son soluciones con una central que distribuye a través de tubería, distribuye a las casas. En España es una tecnología poco existente, pero en las zonas climáticas, vamos a decir, del interior o del norte sería la solución probablemente. Y luego, o sea, habrá que monitorizar todo esto, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que estamos en un cambio de ritmo muy elevado, con mucha incertidumbre sobre lo que hay que hacer, sobre cómo, si lo vamos a ser capaces de hacer o no, y sobre la creación de empleo, etcétera, etcétera, que esto va a generar. Y nada más. Encantado de luego de contestar algunas preguntas si las hubiere. Gracias. Bueno, pues nuestro siguiente invitado es Efrem Feliu Torres, que es gerente de adaptación al cambio climático en el área de ciudad, territorio y medio ambiente de Tecnalia. Es arquitecto técnico y especialista en ordenación del territorio, científico senior y cuenta con diferentes posgrados en gestión de ENL, interculturalidad y psicología social. Efrem tiene una experiencia profesional relevante en consultoría y desarrollo de capacidades para administraciones públicas y operadores de servicios, especialmente enfocada en los campos de la sostenibilidad local, planificación espacial, adaptación climática y resiliencia. Trabajó en Centroamérica durante 4 años y está involucrado en iniciativas internacionales y europeas desde hace más de 20 años.
Efren es actualmente gerente de cambio climático en la unidad de transición energética, climática y urbana, y coordinando proyectos de investigación aplicada para el desarrollo de sistemas de apoyo a la decisión en los campos del desarrollo espacial sostenible. Soluciones basadas en naturaleza, resiliencia regional urbana y adaptación sectorial al cambio climático. Tiene una larga trayectoria en el uso de datos de proyecciones climáticas y en el análisis de vulnerabilidad y riesgo climático. Y también participa activamente en los grupos de trabajo de ISO y CEN, las normativas de desarrollo relacionadas con el marco de adaptación climática, así como en el área de análisis de riesgos de clima del ISO 14091. Es ponente habitual en foros internacionales sobre las materias en las que trabaja y nos va a ilustrar sobre este tema. Muchas gracias, Efren. Pues bueno, yo creo que mi intervención va a ser complementaria a la perspectiva que nos has contado, ¿no? de problemática climática y de cómo se está intentando operacionalizar o hacer efectiva a través de directivas y normativas que luego son o tienen una transposición, ¿no? a nuestro contexto y marco normativo en España, ¿no? Bien. A ver si me ajusto al tiempo y luego podemos tener un rato de debate. Voy a presentar, sí que con algunas imágenes, gráficos, ejemplos de proyectos, esa otra perspectiva, ¿no? del cambio climático, la de impactos y adaptación, con una primera parte de contextualización y luego una segunda de ejemplos de proyectos o iniciativas que hemos llevado a cabo desde nuestro equipo en Tecnalia y que pueden pues bueno, servir de referencia para ejemplarizar, ¿no? qué cosas se pueden hacer en materia de adaptación al cambio climático. Perdonar. Bien. En la parte de introducción y haciendo referencia a algunas de las cuestiones que comentabas con respecto a las emisiones, esta gráfica, cuando se habla de los niveles de calentamiento global, del contener, ¿no? el calentamiento global en 1,5 grados, se utilizan estas gráficas, ¿no? en forma de trompeta, en la que tenemos diferentes futuros posibles, ¿no? que están asociados a esos niveles de emisión y de concentración de CO2 en la atmósfera. Y por lo tanto, cuando hablamos de esa otra cara de la moneda del cambio climático, es decir, qué podemos hacer para responder a los efectos que va a provocar, que está provocando ya el cambio climático, lo hacemos desde una perspectiva de gestión de la incertidumbre, porque no sabemos si van a ser efectivas esas políticas de reducción de emisiones para contener el nivel de calentamiento a 1,5 grados o nos vamos a disparar la parte alta de la gráfica, ¿no? Y por lo tanto, cuando hacemos estudios de impactos del cambio climático y de adaptación, tenemos que optar por un escenario. Y hay un nivel de discrecionalidad en la toma de decisión de los decisores públicos o del sector privado a la hora de plantear sus estrategias de adaptación. Y normalmente, se utiliza una jerga o unos acrónimos dentro de la jerga climática, ¿no? Los RCPs, que son sendas de concentración de emisiones y que hacen referencia a esos grados de temperatura. Entonces, en la parte baja de la gráfica está el 1,5, es decir, el cumplimiento de las políticas climáticas, y en la parte alta, que se dispara pues, a 6, 8 grados de aumento de las temperaturas medias globales, los escenarios más pesimistas. O sea, es decir, abajo, cumplimiento del Acuerdo de París, arriba, business as usual, ¿no? Y continuamos emitiendo como lo estamos haciendo hasta ahora, de manera salvaje y sin freno. Claro, en los estudios de adaptación, de impactos y adaptación al cambio climático, ha habido una tendencia en los últimos años de decir, bueno, pues analicemos el cumplimiento de las políticas, el RCP 2.6, que lo llamamos en la jerga,
y luego algo de severidad intermedia, ¿no? En esta gráfica pues no nos vayamos arriba del todo, sino que valoremos qué efectos y qué impactos puede tener pues, una situación de funcionamiento a medias, por decirlo de alguna manera, de las políticas climáticas. ¿Qué es lo que ocurre? O sea, esto que normalmente cuando vas a un ayuntamiento, una comunidad autónoma, hazme un estudio de cambio climático, ¿no? Cuarto y mitad de estudio de cambio climático. ¿Qué RCP cogemos? El 4.5, el intermedio. Bien, que es de severidad intermedia y el optimista. Lo que ocurre, no sé si se ve bien en la pantalla, yo aquí no lo estoy viendo del todo bien los colores, es que ese escenario de severidad intermedia en niveles de calentamiento, que es la línea naranja, si lo asociamos a las emisiones y a la concentración de CO2, sigue siendo la línea naranja. Sí, perfectamente. La segunda desde arriba. La segunda desde arriba, ¿no? La tercera es de abajo. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese escenario intermedio es muy optimista. No es intermedio. Es tremendamente optimista porque supone ese nivel de reducción de emisiones. No tan exagerado como el Acuerdo de París, que serían las líneas de abajo, pero supone una disminución de las emisiones importantísima. Y por lo tanto, esto para contextualizar con respecto a la urgencia, he apuntado algunos términos y por eso traigo el cuaderno con las notas, porque realmente hay urgencia. Si seguimos además con estas gráficas incómodas del panel intergubernamental de cambio climático, esta representa el nivel de reducción de emisiones que requerirían contener al 1,5 grados o contener a 2 grados. Es un informe que coloquialmente en el mundo del cambio climático se denomina el 1.5, del que ahora diré algunas cuestiones. Es simplemente por visualizar en una gráfica esa tendencia de incremento de emisiones de la que nos estabas hablando antes. Si hiciéramos cumplir los acuerdos y los compromisos, pues lucirían tal cual se ve en la imagen, una reducción drástica. Y este es el contexto de cambio climático en el que nos estamos moviendo, urgencia, y yo creo que urgencia porque los datos lo avalan, pero además porque ya estamos evidenciando en la gestión pública, en la gestión local, en la gestión de las ciudades, problemáticas que hace 20, 30 años no eran tan acuciantes, ¿no? Y para mí hubo un hito importante profesional yo creo que ya van a ser unos 10 años, en una reunión con técnicos municipales de la Red Española de Ciudades por el Clima, en la que no hablábamos de futuribles intangibles. Los técnicos municipales estaban hablando de cómo gestiono hoy problemas relacionados con el abastecimiento de agua, con la salud humana y con cuestiones que se estaban gestionando en aquel entonces y que hablar de cambio climático no es vamos a prepararnos para lo que viene, sino para lo que tenemos, ¿no? Para lo que empieza a ser acuciante. Lo que ocurre es que, por añadir algunos términos, hay urgencia, pero también hay incertidumbre y hay que tomar decisiones, hay que optar, ¿no? Hay que optar y decidir si queremos. Antes hablábamos de la responsabilidad, ¿no? El principio de precaución. Hablar de cambio climático es muy parecido a hablar de sostenibilidad y de todo el contenido que hemos estado oyendo hablar a la mañana. Y por lo tanto esa responsabilidad y ese principio de precaución lo podemos ejercer pues, de una manera o de otra, tirando a la parte alta o a la baja, ¿no? de la tabla, porque esto tiene implicaciones en las decisiones que vamos a tomar y ahora voy a poner ejemplos, entraré en materia. Este informe del panel intergubernamental de cambio climático, el 1.5, que tiene ya 4 años o 2019 fue. Sí, 5 años. Es interesante porque lo que hace es comparar los efectos potenciales del cambio climático en un escenario de 1.5 o de 2 grados
de calentamiento global. Luis apuntaba, ya vamos por el 1 y pico, ahora veremos alguna gráfica también. Estamos ya muy cerca del 1.5. Claro, la diferencia en el sistema global, en la Tierra, de ese medio grado que parece insignificante, no vamos a cambiar la forma de vestir por medio grado, o sea, la percepción que podemos tener, ¿no?, de nuestro día a día es poca, pero, por ejemplo, la disminución de recurso hídrico, estrés hídrico o exposición a calor extremo, olas de calor, mencionabas la ola de 2003, es del doble en la cuenca mediterránea, entre 1.5 o 2 grados. Esto con modelos, publicaciones peer review, bueno, para tomarlo en cuenta, ¿no? Esa diferencia entre el 1.5 o 2 grados. Ese nivel de discrecionalidad a la hora de decidir por qué escenario optamos, ¿no?, en nuestros estudios de cambio climático, pues puede tener consecuencias importantes. Bien, las gráficas a las que hacía alusión del informe de Copernicus de hace unos días, sí, de la semana pasada. Y básicamente, pues bueno, que es innegable el plantear, ¿no?, que el cambio climático es un hecho y que estamos muy cerca de ese 1,5 grados. Soy reiterativo, pero creo que es interesante que seamos conscientes. Sin detenerme más a hacer referencia al panel intergubernamental de cambio climático, en el 6º informe hay un synthesis report y un summary for policymakers, un resumen para tomadores de decisiones, con mucha información gráfica de este tipo que invitaría a quien quiera, ¿no?, a consultar, porque es bastante ilustrativo acerca de qué sistemas se van a ver afectados, la incertidumbre asociada, ¿no?, a los efectos que puede tener el cambio climático, cómo puede afectar a la población en función de cuándo han nacido, ¿no?, y hay gráficas como la de abajo a la izquierda interesantes. Y luego a la derecha del todo el concepto de hojas de ruta de desarrollo resiliente, ¿no?, en el que la perspectiva de la mitigación y de la reducción de emisiones se combina con cómo hacemos frente a los efectos del cambio climático y cómo nos adaptamos, ¿no? ¿Y qué es adaptarnos o cuáles van a ser esos efectos? Principalmente dos, ¿no? Hay un cambio progresivo de determinadas variables climáticas. Estamos ya percibiendo, ¿no?, un cambio estacional en precipitaciones. En el norte de España es evidente. Deshielo, subida del nivel del mar, son cambios progresivos y para los que hay proyecciones a medio y largo plazo, a mitad de siglo y a final de siglo, pero también se van a producir una alteración importante en los patrones de eventos extremos, intensidad, duración y frecuencia de eventos extremos como olas de calor, sequías, lluvia intensa e inundación, que van a, en muchos casos, como es el fenómeno de olas de calor, ver en mayor número, de mayor duración y de mayor intensidad. Y eso, por ejemplo, las olas de calor es un patrón clarísimo. Bueno, pues el cambio progresivo y el patrón de los eventos extremos se gestionan desde una perspectiva de análisis, diseño urbano, de manera distinta, pero ambas hay que tenerlas en cuenta. El tema de los eventos extremos, hablando también, ¿no?, de la urgencia o de lo que serían futuribles intangibles, eventos extremos hemos gestionado desde el entorno construido desde las ciudades, y estas son imágenes, ¿no?, del País Vasco, pues de inundaciones, de tormentas costeras, de temperatura, y básicamente lo que tenemos que hacer es pensar en eso, en una mayor intensidad, duración y frecuencia de cosas que en cierta medida sabemos cómo gestionar, ¿no?
¿Qué es lo que ocurre? Que el cambio climático está asociado a otros tipos de dinámicas a nivel global, pérdida de biodiversidad, cambios a nivel socioeconómico, envejecimiento de población, cuestiones que hacen más compleja todavía la gestión del problema urbano, del problema del cambio climático en entornos urbanos o desde una perspectiva territorial. Hacer una mención sin entrar en detalle a lo que es la Misión Europea de Adaptación al Cambio Climático, parte de ese despliegue de iniciativas que comentabas antes, incluye lo que se han denominado misiones. Hay una misión de tierra, otra de océanos, ciudades, adaptación al cambio climático y cáncer, ¿no? Como 5 misiones de investigación a nivel europeo. La misión de adaptación al cambio climático habla, ¿no?, de sistemas locales clave para la adaptación al cambio climático, infraestructuras críticas, salud y bienestar, agua, usos del suelo y alimentación y ecosistemas. Pero habla también, y relacionado con esa complejidad a la que me refería antes, de unos factores habilitantes clave, ¿no?, como son el acceso a la información, la gobernanza, las finanzas y el acceso a recursos, o el cambio de comportamiento que hablábamos en el café y que yo creo que es una de las claves fundamentales, ¿no?, tanto desde una perspectiva de mitigación como desde una perspectiva de adaptación. Bueno, y ese tipo de efectos con esta complejidad, ¿qué significan desde el ámbito local o desde la gestión urbana? Pues no solo es el impacto directo de una inundación, las pérdidas y daños asociados, sino el tipo de efectos en cascada que puede haber en la economía, en la gestión de infraestructuras, en la cohesión social, en cuestiones que van más allá de ese impacto directo, y que al final prácticamente cualquier política pública o cualquier ámbito de gestión privada en la casi totalidad de sectores económicos podemos mirarlos con el filtro de cambio climático. Es decir, ¿qué pasaría si sube la temperatura, si hay más eventos extremos en un montón de ámbitos? Cuestiones como la energía, me he dado cuenta que tenía que haber incorporado una imagen sobre un estudio que hicimos de cambio en los niveles de severidad climática del Código Técnico de Edificación en Navarra, por el vínculo que hay entre mitigación y adaptación. Esa reducción importante de emisiones que se espera de la edificación va a tener que operar esa transición energética en unas condiciones de clima cambiante, que es una perspectiva que se tiene poco en cuenta, pero los niveles de severidad del Código Técnico de Edificación dentro de 20 años van a quedar obsoletos. Y es un ejercicio interesante con proyecciones climáticas el poder analizar esos cambios. Bien, la perspectiva del ahorro, el invertir en adaptación al cambio climático es evitar daños y pérdidas, y algunos ejemplos de esto que significa en la gestión urbana, en estudios locales, ¿no? Este es es un ejemplo ya algo viejo, pero que es interesante por ver toda la lógica de análisis de adaptación al cambio climático en un entorno urbano, en una ciudad como es San Sebastián, en el que en la parte superior, no sé si se ve el cursor, pues bueno, se analizan tendencias climáticas con proyecciones, ese tipo de gráficas que veíamos antes, lo que nos ofrecen es variables climáticas proyectadas a medio y largo plazo para cada uno de esos niveles de severidad. Pues bueno, analizamos cuáles son esas tendencias, ¿no?, de las proyecciones climáticas. En algunos casos, como en este de San Sebastián, analizábamos con cartografía de peligrosidad, ¿no?, algunos fenómenos como son el efecto isla de calor, la inundación, o qué efectos podía tener en la inundación fluvial, y algunas cuestiones relacionadas con inundación por oleaje o subida del nivel del mar,
que podían tener efectos importantes. Con ese tipo de cartografía, que lo que pretende, o sea, igual que tenemos cartografía de inundabilidad actual, ¿no?, basada en series históricas y asociada a unos periodos de retorno, podemos intentar entender cuál puede ser el efecto del cambio climático en esas amenazas, en esos peligros, ¿no? Muchos datos y mucha estadística, similar a lo que veíamos antes con los índices comparativos entre países, pues algo parecido, pero comparando barrios, ¿no?, de la ciudad, porque los factores de vulnerabilidad asociados al riesgo climático son distintos, pues si estamos valorando, ¿no?, cuál puede ser el efecto de una inundación o de las olas de calor. En las olas de calor, pues los colectivos vulnerables, la población envejecida, tienen más importancia que en el fenómeno de inundación, en el que se pueden valorar cuestiones como actividades económicas expuestas, ¿no?, por el riesgo que suponga. Bueno, todo ese tipo de factores asociados al riesgo climático, población, renta, exclusión social, actividades económicas, usos del suelo, pues los combinamos, ¿no?, con la información de peligro y la amenaza y hacemos ese tipo de mapitas que vemos abajo a la izquierda, en los que el patrón territorial, el patrón espacial del riesgo climático, pues depende de las amenazas o de los peligros que estemos valorando, pues tiene es un patrón espacial distinto que nos permite tomar decisiones con respecto a equipamientos, con respecto a defensas de inundación, en ámbitos, en barrios, en zonas distintas de nuestras ciudades o nuestros territorios. Y básicamente esa es la lógica de análisis que se utiliza en estudios de impacto y adaptación al cambio climático, tanto a nivel urbano como a nivel regional. Con ello tenemos que pasar a la acción, ¿no? Y la adaptación al cambio climático combina tipos de intervenciones muy distintas, ¿no? Desde sistemas de alerta temprana, pues para mejorar, ¿no?, la posible respuesta a eventos extremos, modificación del marco normativo, ordenanzas municipales, creación de nuevos órganos de gestión o de coordinación y, por lo tanto, cuestiones relacionadas con gobernanza, y también intervenciones físicas, ¿no?, el refuerzo, en el caso en concreto de San Sebastián, ¿no?, pues el cambio en los patrones de mantenimiento de los puentes, ¿no?, del río Urumea, pues viene derivado de las tormentas costeras que hubo, ¿no?, 5 años seguidos y que generaron un nivel de daños importante. Protocolos de protección civil y bomberos, cambio en las cotas, ¿no?, de determinadas defensas en zonas fluviales, creación de un parque fluvial inundable, ¿no?, que mejora el comportamiento de inundabilidad en todo el entorno del Urumea, y por lo tanto estaba hablando de cuestiones relacionadas con gestión, gobernanza, normativa, pero también intervenciones físicas. Y una de las cuestiones importantes en la adaptación al cambio climático que están teniendo mucha popularidad últimamente es las soluciones basadas en la naturaleza o la infraestructura verde de toda la vida, que bueno, pues tienen popularidad pues por el coste-beneficio, los cobeneficios que tienen más allá de la protección climática, como por ejemplo el parque fluvial que estaba comentando de Txomin en San Sebastián, que además de generar beneficios desde una perspectiva de inundabilidad, pues supone un refugio climático por vegetación para eventos de olas de calor, o permite, ¿no?, también cierta conectividad ecológica, y esa perspectiva de cobeneficios es importante también, o tiene, como decía, popularidad. Algunos ejemplos más sofisticados de cosas que estamos haciendo: mapas térmicos de alta resolución. Esto es Bilbao, y estamos generando cartografía con 1 metro de resolución que nos permite identificar
puntos calientes, diferencias de temperatura entre unas zonas u otras de la ciudad y que permiten, si lo cruzamos con esa otra información de población envejecida, renta, exclusión social, tomar decisiones sobre cuestiones como el despliegue, ¿no?, de infraestructura verde o de vegetación en la ciudad, como refugio climático, refugios climáticos interiores, etcétera. Y este es, pues, bueno, un ejemplo bastante actual de cosas que estamos haciendo con los refugios climáticos, que también están adquiriendo cierta popularidad. Desde una perspectiva también de gestión urbana en intervenciones de regeneración de espacio público, utilizamos otro tipo de modelos que nos permiten optimizar, ¿no?, el comportamiento térmico de distintas alternativas de diseño y, por lo tanto, valorar qué porcentaje de espacio público estancial logramos contener, ¿no?, con unos niveles de estrés térmico o con unos niveles de confort aceptables, y este tipo de modelizaciones pues también estamos haciendo mucho como medida de adaptación al cambio climático a la hora de acometer procesos, ¿no?, de diseño de espacio público. Sin detenerme, mencionar como esa perspectiva de la que estaba hablando ahora, en algunos casos ya está adquiriendo una aproximación multiescalar, y en el País Vasco las directrices de ordenación del territorio regionales incorporan ya cuestiones relacionadas con impacto y adaptación al cambio climático, incorporan las proyecciones climáticas regionalizadas del País Vasco como información oficial dentro de las directrices de ordenación del territorio, igual que incluimos proyecciones económicas, ¿no?, y nos las creemos las proyecciones económicas, y a veces marran y a veces no, pero son parte, ¿no?, de documentos importantes como la ordenación del territorio. En este caso se incorporan las proyecciones climáticas, un análisis de riesgo por municipios como parte de la información de las directrices de ordenación del territorio, y se requiere también a las escalas de planificación intermedia, a los planes territoriales parciales, el incorporar esta perspectiva de riesgo climático. Y bueno, pues la multiescalaridad en el ámbito de ordenación del territorio y urbanismo es importante. Un ejemplo en el caso de Valencia, en el que se combina esta cuestión de riesgo climático, urbanismo y soluciones naturales, que, bueno, simplemente dejo la referencia por si alguien quiere analizarlo en el marco de la Escuela de Arquitectura. Y luego terminar diciendo que esos ejemplos sofisticados, ¿no?, que estábamos viendo con muchos mapas, modelos, gráficos, colores, se pueden aplicar desde una perspectiva 100% cualitativa. Esa lógica de análisis, ¿no?, de decir cuáles son las proyecciones climáticas, qué peligros o amenazas puedo tener, qué tengo expuesto a ese peligro y amenaza y qué puedo hacer desde el planeamiento urbanístico, es perfectamente acometible desde una perspectiva cualitativa o con juicio experto, que queda mejor, ¿no?, que cualitativo. Y este es un ejemplo de un proyecto muy bonito en el que estuve implicado trabajando con 4 municipios pilotos de Navarra para integrar la perspectiva de adaptación al cambio climático en sus procesos de planeamiento urbanístico. Municipios de entre 1.500 y 2.500, 3.000 habitantes. Este es el caso de Villatuerta. El equipo municipal, o sea, el alcalde y el técnico municipal, solo hay uno, pues estuvimos trabajando en dibujar, ¿no?, cosas sobre el mapa del municipio de cuestiones que podían ser preocupantes desde una perspectiva de riesgo climático, inundación. Ya sabemos que las ARPSIS no capturan todos los eventos de inundación, sobre todo si hablamos, ¿no?, de fenómenos de lluvia intensa muy localizada. En el caso de Esteríbar se produjo un evento de inundación de ese tipo. Hay algunas imágenes llamativas, ¿no?, de algún coche flotando por la mitad del pueblo, y la cartografía de la Che
no incluye ese tipo de fenómenos, pero el alcalde dibujó esos mapas de la izquierda, con la cuenca portante, el tamaño de las flechas es el caudal, con una perspectiva de juicio experto, como decía antes. Bueno, eso sirvió para hacer algunas propuestas desde el planeamiento urbanístico, a negociar con el Gobierno de Navarra, algunos tanques de tormenta, y esta perspectiva cualitativa y artesanal, como se puede ver por la cartografía y los mapas, no derivada de ningún modelo, también llevó a decisiones importantes y atrevidas en el marco del plan general, pues con desclasificación de suelo que antes estaba previsto, ¿no?, para usos industriales y que por cercanía a una zona forestal y el incremento, ¿no?, de riesgo de incendio, pues tomaron decisiones atrevidas que en un contexto de cambio climático y después de las crisis sucesivas que hemos tenido empiezan a ser más frecuentes, afortunadamente, en materia de urbanismo. Y bueno, eso, que quería señalar que a pesar de lo sofisticado de venir de un centro tecnológico y de vender tecnología, se puede aplicar esa misma lógica de análisis asociada a la urgencia y al principio de precaución desde una manera cualitativa. Un montón de guías y materiales, porque muchos de los proyectos que hacemos desde nuestro equipo acaban terminando, ¿no?, en publicaciones, materiales, etcétera, que bueno, también pasaré, ¿no?, los enlaces para que puedan ser consultados. Y con esto nada más. Hola, sí. Bueno, como llevábamos un poquito de retraso y esto tenía que acabar a las 2 y son menos cuarto, yo me tenía preparadas una serie de preguntas, pero que lo que voy a hacer es dejarlas dichas para que ellos se las piensen y a la hora de la comida, a lo mejor tengo suerte y alguna me las responden, para que os las llevéis apuntadas en el alma y ojalá que tengamos una oportunidad de responderlas, porque cuando yo estuve montando la mesa y tratando de ver qué cosas queríamos escuchar, en muchas ocasiones hay una especie de recelo. Lo que me están contando será verdad, con la de mentiras que me cuentan al cabo del día en las noticias, los periódicos, los políticos. Cuánto de esto es verdad, cuánto de esto es la bofetada que viene, ¿no? Y a mí todo el rato me viene qué hubieran tenido que hacer los habitantes de Pompeya si les hubieran dicho dentro de un año que sepas que no va a quedar nada. Y dice, no será para tanto. ¿Qué tendrían que haber hecho los pompeyanos si les hubieran avisado que dentro de un año pues, había un volcán que iba a sepultar sus viviendas, ¿no? Bueno, la gran pregunta que me llevo de esto, que es un panorama bien ilustrado, bien documentado de gente de las que no se puede dudar de su palabra, es ¿y yo qué hago? ¿No? Que supongo que os tocará también a vosotros. Me limito a recibir la bofetada del gobierno cuando me toque, cuando me digan ya no puedes ir en coche, o cuando tira tu caldera y a partir de ahora te calientas con fósforos, o te metes una bolsita de agua caliente en la cama para dormir. ¿Cómo tenemos que ir respondiendo cada uno de nosotros? ¿Tiene sentido un campus a las afueras de la ciudad? Nuestro gran problema ahora son las plazas de aparcamiento. A lo mejor resulta que en 10 años ya no tenemos problema porque hay que venir en bicicleta, en patinete, o no se puede venir y hay que cambiar el campus a otro lugar, ¿no? Porque vista la proyección, pues parece que hay cambios importantes que se avecinan, ¿no? Si hay que cambiar el 100% del parque inmobiliario, quiere decir que a tu casa le toca, seguro. Es decir, que cómo te calientas el agua, cómo te refrigeras en verano, si es que te vas a refrigerar o tienes que comprar un abanico, cómo haces la compra, tantas y tantas cosas que la pregunta es, ¿y a mí qué me toca? ¿Y a ti qué te toca? ¿Me compro coche o no me lo compro? Si me lo compro eléctrico o simplemente lo comparto. ¿Tiene sentido un campus en la periferia? Si me tengo que comprar otra casa o tengo que pasar mi vida a otro sitio, ¿de verdad puedo seguir viviendo en Torlodones, en Pozuelo, o nos tenemos que ir a vivir todos al centro de Madrid porque a partir de mañana, o de Bilbao, o de Valencia, porque el día de mañana vamos a tener todos que ir andando a todas partes porque no vamos a poder disponer de vehículos con combustibles fósiles, ¿no? Entonces, mi gran pregunta
para los dos, y yo me la llevo para la hora de la comida, que tengo la suerte de comer con ellos y vosotros la rumiáis, es ¿y al ciudadano de a pie qué le toca? ¿Qué es lo que podemos hacer más allá de que nos cuenten que lo que nos viene encima es una ola que no tienes más remedio que verla cómo se aproxima? Ves un tsunami de cierta envergadura y me abraza mi pareja, le doy 2 besos y dejo que me arrolle, o echo a correr para la montaña o me compro un submarino. Entonces, y por otro lado, me encantaría saber si desde las escuelas de arquitectura, desde los que estamos enseñando, hay algo que podamos enseñar, porque hay mucha parte de esto que tiene que ver con cómo vivimos. Es decir, que a día de hoy se está construyendo NEOM, que es una ciudad de 170 kilómetros de largo, 500 metros de alto, 200 metros de ancho, en un sitio cuya pluviometría es 50 veces menor que la del desierto. Entonces, ¿tiene sentido que sigamos construyendo cosas así? ¿O las ciudades tienen que cambiar drásticamente en su forma de concebirse y tenemos que ir de una ciudad dispersa a una ciudad compacta? Y ya no puede haber gente que tenga piscinas y tenemos que olvidarnos de los céspedes y tantas cosas, ¿no? Entonces, esto es simplemente una pregunta lanzada al aire, y si se pudiera dar algún consejo pequeño, tú, pequeño usuario de la vida, haz esto. Bueno, vamos a ver. O sea, la pregunta tiene difícil respuesta. Yo creo que se puede hacer, sí, se puede hacer cosas. Bueno, lo primero que hay que hacer, yo creo que hay que estar mentalizado, ¿no? O sea, tener una cierta concienciación, digamos, de qué es lo que viene. Lo que viene es algo que no hemos vivido nunca, ni nadie nos lo puede contar, porque nuestros padres, ni nadie que ha vivido en la Tierra lo ha vivido. O sea, vivimos en 25 años, tenemos que hacer un cambio muy sustancial, evidentemente. O sea, partimos de donde estamos. O sea, si fuéramos a construir probablemente el campus de la Universidad Francisco de Vitoria, probablemente, si hubiera que decir ahora, sería absurdo. Si hubiera que decirlo, pero ya está hecho. Entonces hay que partir de donde está cada uno, o sea, lo primero, ¿no? Yo creo que hay un principio fundamental que es la austeridad, ¿no? Vamos, una cierta austeridad, ¿no? Hay temas, vamos a ver, o sea, si uno tiene, o sea, digamos, vivimos en una sociedad de consumo, es evidente que el consumo de alguna manera se ha acelerado en los últimos tiempos. Era compatible con la naturaleza, ahora probablemente no lo es. Cambiar de coche cada 7 años, pues probablemente no tiene mucho sentido. A lo mejor hay que cambiar cada 10 o cada 12, porque hay que considerar el impacto que tiene el ciclo de vida. ¿Qué más qué más acciones se pueden tomar? Hombre, yo creo que, bueno, vamos a ver, vamos a tener que cambiar nuestros edificios, nuestras viviendas. Hombre, yo creo que mucho sentido habría tenido el aprovechar las ayudas que ha habido en este tiempo, que han sido de una generosidad extrema, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, nosotros en mi casa, como conozco bastante los temas de las ayudas, etcétera, pues nos han dado una ayuda. Hemos pasado como va a haber que cambiar las calderas, hemos ido a un sistema híbrido, caldera-bomba de calor, con fotovoltaica, pero claro, las ayudas han sido mayores que la inversión. Cosa que absurda, pero es una realidad. O sea, hemos invertido 15.000 euros por vecino y las ayudas públicas nos van a dar 17.000 euros. Pero bueno, lo que quiere decir que, con independencia de esto, que es una barbaridad, estas ayudas han sido excesivas, no va a haber nunca tantas, no hay dinero en España para que todo el mundo tenga estas ayudas. También suponemos que con el tiempo se generará una infraestructura que permitirá ir abaratando los costes de inversión, que son muy elevados. O sea, el pasar de una vivienda, de la vivienda donde vivimos todos y cada uno de nosotros, o esta universidad, a cero emisiones, que es una obligatoriedad que va a determinar el Plan Nacional de Renovación de Edificios, máximo 25 años, hay que hacerlo y no se puede hacer en el año 25, habrá que ir haciéndolo poco a poco, con planes, y además habrá objetivos. Pues, digamos, vamos a ver, o sea, que lo que creo que se puede hacer es tomar una acción determinada
en el transporte, pero dentro de la situación que uno vive. Por ejemplo, un tema que es bastante absurdo es el tema de los viajes, ¿no? Los viajes tienen un efecto, los viajes, sobre todo en avión, es una barbaridad. Cada año aumenta pues, un 5 o un 6%, eso genera unas huellas enormes de carbono, etcétera. Hombre, pues probablemente hay que mentalizarse y a lo mejor en vez de hacer N viajes, hacer pues N-1, N-2, N-3. Yo creo que hay muchas cosas que hacer. Es muy relevante la conciencia. Luego, por supuesto, en el ejercicio democrático, pues hombre, parece que lo razonable es votar a partidos que consideren este tema como un tema real. O sea, yo creo que esto no hay opción. Porque aparte España es el país más afectado de la Unión Europea, ¿no? La cuenca mediterránea es un país muy afectado, ¿no? Sin duda. Y España, sobre todo el tema de las olas de calor y los fenómenos extremales, fundamentalmente, es el tema que más le afecta. Pero hay zonas donde las afecciones son mucho mayores, o sea, hay una asimetría muy grande. Pues, o sea, lo que quiere decir que es evidente que pues, el menor consumo, menores viajes, etcétera, es lo que podemos hacer de momento y votar a partidos que consiguen este tema y que tengan acciones reales, relevantes no a partidos negacionistas, porque esto sería absurdo, ¿no? Como ya hay partidos que niegan este tema todavía, hay alguno, ¿no? Y yo creo que eso es lo que podemos hacer razonablemente, ¿eh? No veo tampoco... O sea, hay una enorme incertidumbre de cuál es el camino. No lo sabe nadie, digamos. O sea, vamos a ver. No sabemos si va a haber biometano, no sabemos cuándo van a desaparecer los combustibles fósiles. No lo sabemos, pero claro, evidentemente, si en vez de hacer 20.000 kilómetros al año hacemos 18.000 o 15.000, pues hemos mejorado algo. Yo creo que es un tema paulatino, gradual, y no creo que haya una solución mágica, digamos, de que lo hemos solucionado. O sea, el desafío es, vamos a ver, o sea, lo que ha visto algunos enseñantes con EFREN es monumental. O sea, es que la reducción del 60-70% de emisiones a 2025, cuando no ha disminuido nunca hasta ahora, es un desafío tremendo, ¿eh? O sea, que es lo que puedo decir, Felipe. De manera muy rápida, a modo pitch. Respondiendo a la primera pregunta, ¿es cierto o no es cierto? O sea, la ciencia, o sea, negar el cambio climático es como ser terraplanista. Es innegable. En cualquier caso, si tuviéramos alguna duda al respecto, yo optaría por el principio de precaución, personalmente. Porque si fuera cierto, ¿cómo nos tenemos que preparar? Entonces yo creo que el concepto de principio de precaución es importante. En cualquier caso, un ejemplo reciente de una conversación con un concejal de un municipio del Levante español que hablaba de ese tipo de problemas que está afrontando ahora con cambio de especies en el arbolado urbano, se le mueren los árboles y qué hace con los pies que hay en toda la ciudad y cómo planifican el cambio de especies, gestión del agua, especies invasoras, estrés térmico en el espacio público con cuestiones relacionadas con la salud humana. Entonces, bueno, como decía, pues principio de precaución y negarlo, o sea, cosas que están sucediendo ya es que no tiene mucho sentido. En cualquier caso, hemos de evitar la parálisis por análisis, a pesar de que hay modelos buenísimos, ¿no? Como los que estábamos contando o que estaba enseñando, y que definitivamente se puede hacer un mapa térmico de alta resolución de una ciudad. El juicio experto puede servir para decir dónde tengo problemas de sobrecalentamiento, de disconfort en el espacio público también, ¿no? Si tengo un modelo, mejor, pero si no, entonces, por lo tanto, la parálisis por análisis, evitarla, pero también la inacción por ambición, ¿no? Que hablábamos antes de ambición. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues todo lo que podamos. Y antes en el café también comentabas el si puedo o no, que está relacionado con la austeridad, ¿no? Y hablar de cambio climático es hablar de sostenibilidad en un sentido muy amplio y es hablar de principio de precaución que
como estaba diciendo antes. Y para terminar con la segunda pregunta que hacías, del qué puede hacer, ¿no?, una escuela de arquitectura, lo primero es no obviar esta problemática e incorporar entre el contenido que se enseña esta realidad, ¿no? Y por lo tanto, pues, que un estudiante de arquitectura sepa lo que son los escenarios del IPCC y qué quiere decir cada una de esas gráficas, o cómo utilizar proyecciones que puedes descargar desde la página web de AEMET, o qué es el efecto isla de calor y cómo podemos utilizar cartografía de mapas térmicos a nivel urbano, o que existen herramientas para optimizar el confort térmico en el diseño del espacio público, o que es probable que el código técnico de edificación quede obsoleto por efecto del cambio climático, pues como mínimo lo que puede hacer una escuela de arquitectura es incorporarlo entre las cuestiones que se transmiten, ¿no?, a los arquitectos y las arquitectas del futuro, que van a diseñar esas ciudades que tendrán que ser distintas, ¿no? Y desde la esfera personal, pues lidiar con las contradicciones, ¿no?, que tenemos, que a pesar de votar de una manera determinada, trabajar en las cosas que trabajamos o pensar, ¿no?, que esta es una realidad que hay que abordar de manera inexcusable, pues seguimos con el modelo de vida, de desarrollo, de consumo, de mercado que tenemos, pues incurriendo en grandísimas contradicciones que contribuyen, ¿no?, a seguir agravando la problemática asociada con el cambio climático. Bueno, si alguien quiere decir algo, no sé la hora que tenemos. Tengo aquí una profesora conmigo que sabe la batalla que tengo con mis hijos. Vivimos relativamente cerca, ya es la hora. Os quiero contar esta porque es divertida para acabar. Vivimos relativamente cerca y les prohíbo venir en coche a la universidad. Y se encuentra habitualmente con esta profesora y le dice: no, si yo vengo andando porque como tengo que salvar yo solo el planeta según mi padre, pues esto no debo hacerlo de otra manera. Y me cuesta todos los días una discusión en casa. Probablemente el foco de todo esto será en si podemos hacer las cosas con mayor austeridad de lo que hacemos, todo lo que hacemos, ¿no? Y si todos nuestros hábitos y todas nuestras formas de comportarnos, de viajar, de movernos, de todo, pueden reducirse a 0.5 o 0.75, ¿no? Bueno, son las 2 en punto. Amigos, siento, os pido, pero ¿alguien se está opinando encima? Sí. Sabía yo que tenía mucha gente que se está opinando. Esto que estáis contando ya ha sucedido. Yo hablaría de un futuro anterior. Habrá sido, pues preveamos que como ya ha sido, veamos cuáles son las consecuencias de lo que ha sido, que es la profecía de Noé. Inundación en griego es cataclismos, o sea, el cataclismo ya ha sucedido. El problema es cómo tomar conciencia de esto. Entonces yo lo que veo es que todo lo que está girando alrededor de esta propuesta es como si Chernobyl o Fukushima todavía siguiéramos llevando ambulancias, enfermeros, creando algún hospital para solucionar los cánceres de piel, pero que nadie hubiera dado la vida por tratar de parar o cubrir el sarcófago nuclear y acabar con el tema, ¿no? Entonces yo creo que hace falta una perspectiva de renuncia muy fuerte y esto es imposible. Acabo yo de dirigir un TFM sobre las rivalidades políticas en el tema del Ártico y es irreconciliable. O sea, Dinamarca, Rusia, Estados Unidos y Canadá se están frotando las manos de abrir una nueva ruta más barata, de ver los minerales raros, de estudiar el Ártico y poseerlo. Hasta China quiere tener acceso al Ártico y no tiene acceso geográfico. Las políticas no hay forma de ponerlas de acuerdo. Los intereses personales jamás serán reconciliables porque cada uno va a lo suyo. O sea, que esto es buenismo, ¿no? En el fondo, tapemos agujeros poniendo apósitos, pero soy muy pesimista en este sentido. Como esto es razón abierta, por eso me he atrevido a hacer un análisis filosófico-teológico del asunto de Noé.
Bueno, vamos a ver, sí. O sea, entiendo que, o sea, nadie sabe cómo, pero vamos a ver, o sea, yo creo que yo no soy tan pesimista. Yo creo que el hombre ha reaccionado siempre frente a estos desafíos. Lo que pasa es que estos desafíos no podemos mirar atrás porque no ha habido nada parecido. Pero, hombre, yo sí creo que de alguna manera, vamos, en la Unión Europea, al menos, son las políticas que mejor conozco, hombre, el reducir emisiones considerablemente, sí es posible, digamos. Yo creo que hay muchos desafíos y hay mucha incertidumbre. También hay incertidumbre, como ha dicho Efrén, en el conocimiento. O sea, tampoco lo que viene lo sabemos con una precisión absoluta, digamos, ¿eh? O sea, además, yo diría que hay dos tipos de incertidumbre, que, vamos, no... Hay dos tipos de incertidumbre. Una incertidumbre de lo que viene, incremento de temperatura, en precipitaciones, etcétera, y hay otro que es mucho más duro, que es el tema de los umbrales. Hay umbrales que superados, que no conocemos, umbrales que superados supondría, pues, el cataclismos que has comentado, pues la eliminación de la corriente del Golfo, o la desertificación de toda España, por ejemplo, o, por ejemplo, vamos, el más claro para mí sería, bueno, la de corriente del Golfo tiene sus probabilidades, digamos, en este siglo. El deshielo de Groenlandia, por ejemplo, 7 metros de aumento de temperatura y una aceleración, y esto ha ocurrido hace millones de años, pero ha ocurrido que ha aumentado 18 metros el nivel del mar en menos de 200 años, 18 metros. Pero yo, hombre, sí creo, tengo que creer, o sea, yo soy de los, o sea, no soy de los frikis del calentamiento global, porque estoy rodeado de frikis, O sea, gente o sea, digo, hay que pararlo todo, la actividad. Yo creo que hay que mantener. Yo creo que hay una posibilidad real, tomando conciencia y con políticas muy claras. Yo creo que sí se puede, digamos, amortiguar razonablemente. Yo sí creo que las emisiones nulas son posibles en el año 2050, en la Unión Europea. O sea, me preocupa muchísimo más lo que va a ocurrir en el sur global. O sea, porque el sur global, vamos a ver, o sea, está la deuda histórica. O sea, nadie va a aceptar. India no va a aceptar, con 2 toneladas habitante año, no va a aceptar fácilmente reducir, digamos. O sea, eso lo veo mucho más duro. Pero yo, en la Unión Europea, sí veo que hay una hoja de ruta con muchas incertidumbres, con coste, con la disminución del nivel de vida, con el aumento de la austeridad. Por supuesto, es el elemento número 1, digamos, ¿no? O sea, bajar el nivel de consumo, no cambiar de coche cada tantos años, no hacer tantos kilómetros, no hacer los viajes turísticos, que se ha puesto, o sea, los vuelos baratos, pues es una brutalidad. Pero yo no creo, yo sí tengo alguna esperanza. Yo creo en el año 2050, en la Unión Europea, creo que hay muchas incertidumbres. El Acuerdo de París me pareció un hito muy importante. Faltan 3 o 4 hitos de estos. Y sobre todo falta pasar del objetivo a la realidad. Yo hace, no sé, 15 años que di una conferencia en el Colegio de Caminos sobre estos temas, pues había a lo mejor un 50-60% de escépticos, o sea, sobre la realidad del hecho, sobre la realidad. Hoy en día yo creo que el nivel de escepticismo es muy bajo, ¿no? Yo creo que no llega al 5%, ¿no? O el 10% de la sociedad, ¿no? O no es el 15% a lo mejor, pero yo creo que esto está admitido. Lo primero es diagnosticar el problema. Hay un problema, sí, hay un problema. Entonces, hay que solucionarlo. Bueno, pues hombre, yo creo que tenemos herramientas, ¿no? O sea, la disminución, o sea, de la edificación, he querido explicar un poco cómo es, porque es brutal lo que viene. O sea, o sea, nadie ha pasado nunca nada de lo que tenemos que nosotros que hacer, es evidente. En la automoción, pues hombre, vamos a ver, yo creo que la electrificación por un lado, los combustibles, digamos, gases descarbonizados para el transporte, yo sí veo posible. La fabricación de cemento y acero sí veo posible a través del hidrógeno. Sé que va a costar 3 veces más. O 2, pero va a costar más. Luego sí veo que tiene un coste, pero yo sí no soy totalmente pesimista, ¿eh? Y en todo caso, vamos, yo confío mucho en el hombre y en la inteligencia del hombre. Vamos, no creo que nos vamos a suicidar tampoco. Pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Gracias, Ángel, por tu intervención y nos vemos después de la comida. Muchas gracias.